Hola, Dios les bendice. Fíjense que me quedé pensando qué tema volver a tocar, qué tema sobre qué platicaríamos, ¿no? Y en ese tiempo Dios ha hablado tan hermoso, tan precioso, pero también ha confrontado. Ha confrontado en mi vida temas que no había prestado yo mucha atención. Fíjense, hay momentos que pues ahora sí, me dio gripa, me quedé sin hablar, me dolían mis huesos, etcétera, ¿sí? Luego me dan la noticia de que por el medicamento que tengo, posiblemente pudiera yo desarrollar glaucoma y diferentes situaciones que han pasado, ¿no? Y yo me quedé pensando, bueno, ¿qué hay con esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué es lo que está realmente pasando? Sí, sí, me hizo sentir cierto tipo de, bueno, o sea, diferentes emociones, ¿no? Primera, me confrontó con el hecho de que, pues, el quedarme callada, del no poder hablar, el no poder hacer videos, el no poder estar así platicando con ustedes, el sacando lo que yo sentía, me estaba costando trabajo, ¿sí? Me desesperaba, luego agarraba y quería hacer un video y a la mera hora ya no se podía porque o me venía la tos fuerte o me venía o no podía hablar, etcétera, ¿no? Y ahí me enseñó a valorar este tiempo que tenemos en los videos, este tiempo donde Dios me permite decirles a ustedes lo que siento, me permite decirles lo que pienso, me permite decir ¿cómo se llama? Lo que Él me ha enseñado durante este tiempo. Posteriormente, también a través de una de mis hermanas, de una plática que tuve con una de mis hermanas en Cristo, me hizo ver que yo hablo de formas diferentes, ¿sí? Que yo hablo con la situación del presente como pasado y el pasado como presente, ¿sí? Me hizo ver que hay muchas cosas todavía en mí que, que no sé cómo trabajarlas. A pesar de que yo hablo de restauración, a pesar de que yo doy consejería, a pesar, sí, de que soy cristiana, hay muchas emociones, hay muchas cosas que no sé yo cómo trabajarlas, ¿sí? Una de ellas, y me llamó la atención, fue el hecho que les digo, yo hablo el presente como pasado y el pasado como presente. Porque hay momentos en que estoy hablando de mi pasado y parece que estoy hablando del presente. Luego estoy hablando de unos temas y saco otros, ¿no? O pienso una cosa y luego estoy haciendo otra. Pero todo esto me sirvió. ¿Por qué? Porque me he fijado que, bendito sea Dios, Dios me ha dado la capacidad de ver todo el trabajo completo. Yo no me puedo ir por partes en hacer algo porque realmente mi carácter no se presta como para centrarse en una sola cosa. A la vez que me ves haciendo videos, estoy escribiendo, a la vez también estoy pensando otras cosas, etcétera. Traigo muchas cosas en mi cabeza que muchas veces no sé cómo expresarlas. Me comentaba también una de mis hijas que yo lo que tengo mucho es que separé mis emociones, ¿sí? Pues ahora sí, de mi forma de pensar, mi forma de sentir, de mi forma de pensar, de mi forma de actuar, pues ahora sí
decirte? Mi forma de actuar. Sí, por ejemplo, por decírtelo, yo puedo orar por ti, puedo sentírmelo, puedo sentir lo que tú estás sintiendo, pero no demuestro lo que estoy sintiendo, sino simple y sencillamente me centro en la oración y sigo adelante. También lo que me he fijado en este tiempo, bendito sea Dios, es el hecho de que hay momentos que tanto me enseñé a separar lo físico de lo espiritual, que a veces nada más estoy viviendo el mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Sí, o sea, estoy viviendo lo físico. Yo le preguntaba a Dios, oye, ¿cómo es lo espiritual? Yo quiero vivir en la fe, yo quiero vivir en lo espiritual, como vivían los discípulos, ¿no? Y a través del tiempo, yo le preguntaba a Dios así, porque me llamaba la atención, decía, bueno, a ver, ¿cómo fue la vida de los discípulos de Cristo? ¿Cómo fue realmente el ser, ¿sí? El ser de esas personas? Primera, el creer en Cristo, el creerle a Dios es difícil, porque tienes preocupaciones, tienes tristeza, tienes angustia, de repente sientes el dolor de los demás, de repente quisieras ayudar, pero no tienes la forma de ayudar a la persona. Entonces hay momentos en que entras en una, ¿cómo decirte? En una impotencia muy grande. Si tú quieres ser completamente espiritual, tú vas a decir, no, Dios me va a ayudar, Dios me provee, etcétera, ¿no? Todo lo que se dice una persona que no quiere tocar sus sentimientos. Una persona que no quiere afrontar la realidad, que niega lo que realmente en ese instante está sintiendo. Y yo lo que le preguntaba a Dios, lo que le decía a Dios es, Señor, ¿qué hay conmigo entonces? Sí, me enojo, critico, a veces me dan ganas de mejor hacer mi berrinche y decir, pues ya no soy cristiana. Sí, hubo un momento en que tuve que, bueno, no tuve, sino el que hice eso, sí, que me retiré yo de querer seguir mi fe cristiana. Pero me di cuenta que no es por ahí, no es el hecho de que agarras, te quitas y dices, pues hoy yo no estoy con Cristo, hoy sí estoy con Cristo, etcétera. No va por ahí, es algo que lleva ya dentro del corazón. El ser cristiano no es el vivir una religión. Una religión la puedes vivir en cualquier forma, de cualquier ideología, de cualquier modo, ¿sí? Pero el vivir en Cristo, el ser cristiano realmente, el ponerte ¿cómo se dice? El uniforme de discípulo de Cristo, ¿sí? No es cualquier cosa. No es el hecho de decir, sí, por el día de hoy puedo hacer, por el día de hoy voy a hacer lo que yo quiera. No, el mismo corazón, la misma fe que tienes, el mismo amor que sientes por Dios, te lo impide. Te impide seguir el camino como antes eras. Como te comentaba, cuando a mí me dijeron, oye, es que no sé, me quisieron dar un consejo y se los agradezco también, ¿sí? Pero yo ya había pasado ese tiempo. Entonces, no había entendido, no comprendía, pero cuando mi hermana en la fe me dijo eso de que yo vivo
Yo me muevo tanto en el pasado como en el presente y en el presente como en el pasado. Ya dije, ya me expliqué, ¿sí? Ya me expliqué por qué a veces las personas me quieren dar consejos y se los agradezco. Pero hay momentos en que yo ya lo platiqué con Dios, hay momentos en que yo ya lo pasé. Yo no me acuesto durante un día, o sea, yo no me acuesto en la noche, si no es que ya pedí perdón, ya supe que la regué, ya ¿cómo se llama? Ya hablé yo con Dios, ya me desesperé, ya le lloré, etcétera. Yo no me acuesto si no me pasa eso durante el día. ¿Por qué? Porque todos los días y a todo momento nosotros tenemos que estar hablando de lo que sentimos. Pero si tú estás hablando de todo lo que traes en la mente a una persona, a esa persona la vas a volver loca. ¿Por qué? Porque traes tantas cosas encontradas. Pero si tú hablas con Dios y le dices, ¿sabes qué, Señor? Estoy enojado, estoy enojada. ¿Sabes qué me está pasando esto? ¿Sabes qué? No te entiendo. A mí me preguntaban cómo es eso de que hablas con Dios, ¿sí? Para mí se me hace sencillo, porque dicen, tú cree y yo haré. La fe es el creer. Andar en un mundo espiritual es creer, ¿sí? Es eso, tú crees. Cuando yo empecé a hablar con Dios, cuando yo empecé a hablar bien, yo lo sentía presente y yo hablaba como hablo con cualquier otra persona. Oye, fíjate que me hace falta esto. Oye, mira, tengo coraje. Mira, me hizo enojar. Mira, no lo soporto. Sí. Así como hablo con cualquier persona, así hablo con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Muchos queremos oír la voz física. La vez que la oí, casi me pego del techo porque es una voz muy potente, muy fuerte. Es una voz muy imponente la que tiene Dios. ¿Sí? Entonces casi me pego en el techo. Entonces ya lo que yo oigo es en el corazón, en el pensamiento. Si no lo entiendo, le digo, ¿sabes qué, Señor? No te entiendo. ¿Sí? A veces me manda versículos bíblicos. ¿Sí? Y te soy honesta, le he dicho yo a Dios, mejor dime tú las cosas. ¿Sí? Así como hablabas con Moisés, así como hablabas con Noé, así como hablabas con Job, así como hablabas con ellos, así habla conmigo. ¿Por qué? Porque hay momentos en que tenemos la costumbre de agarrar la palabra de Dios, la Biblia, y agarrar lo que nos conviene. O intentar entender lo que nos conviene. Dios lo sabe y sabe cómo soy. A mí me decía Dios que ¿cómo te diré? Que yo me acomodaba la palabra de acuerdo a como yo quería. Y sí es cierto, te soy honesta, sí pasa así. ¿Por qué? Porque si Dios te dice, fíjate, oye, este domingo pasado estábamos en un discipulado de la iglesia donde me congrego y estábamos viendo un versículo. Te soy honesta, no sé ni en qué libro, no sé ni qué número de versículo es, pero ya si tú lees la palabra, tú sabrás cuál es. Si no, métete a Google y ponle, ¿sí? La verdad te hará libre. Y ahí te va a aparecer el versículo y todo. Y siempre cuando ¿cómo decirte? Siempre que yo traigo problemas o luego traigo pleitos o X, sí, a mí me dan ese versículo y la verdad te hará libre, sí. Y este domingo que empezamos a leer bien todo eso, dice, si tú permaneces en la palabra,
la palabra que es verdad, y la verdad te hará libre. Algo así va. Búscalo en Google, eso de la verdad te hará libre y te va a parecer bien todo el versículo. Entonces yo leyéndolo dije, ya le entendí. No es que tú nada más, que nada más la palabra así, por leerla, ya te hizo libre. No, la tienes que vivir. La tienes que aplicar primero a ti. A mí se me hacía fácil que me decían, no, tal palabra en la Biblia, que no sé qué. Y yo iba y se lo aplicaba a los demás. No, Dios dijo que tú hicieras esto, que si no te ibas a condenar por esto, y etcétera, ¿no? Casi cuando yo empecé en esto, en el cristianismo hace años, ¿sí? Pero ya cuando Dios me dijo, no, aplícatela tú primero. Y empecé a ver, ¿sí? Y en la palabra dice, en la Biblia dice, que para el mundo todo lo que está escrito ahí es una locura. Pero para nosotros como hijos de Dios es una guía de cómo vivir en un mundo espiritual. ¿Sí? Nosotros no sabemos, nosotros venimos de la lógica, ¿sí? Del razonamiento, del estudio de la palabra, pero no venimos del lado espiritual de la palabra. El comprenderla, el entenderla, el seguirla, el hecho de que te digan, pues ama a tus enemigos, y tú dices, ¿cómo los voy a amar? ¿Sí? Si el mundo me dice que si ellos me hicieron, yo me desquite. ¿Sí? Y en la Biblia dice que los perdone, que le deje la venganza a Dios. Cuando yo oía eso, decía, ay, sí, ya parece, voy a estar perdonando, ¿no? Pero cuando te das cuenta que sí, en efecto, a ver, ¿qué es lo que pasa con tus hijos? ¿Qué es lo que pasaba cuando tú eras hijo o hija? Que cuando ibas y te desquitabas con la persona, uno como padre, hablándote como papá, no podías ir a poner paz donde ya se habían dado los dos, ¿sí? Nada más lo único que podías decir es, ¿qué te digo? Ya no andes peleando, ya no andes discutiendo, o regañas a tu hijo. ¿Por qué? Porque ya no puedes hacer más. Tú ya te desquitaste, ¿ya qué? Sí. Si lo vemos como hijos, imagínate qué podían hacer nuestros padres. Si nosotros ya nos habíamos golpeado, o ya le habíamos dicho de cosas, o ya nos habíamos desquitado con otra persona. Pues ya nada más los papás iban y ponían caras de circunstancias, pues ya que le hacían. ¿Sí? Y a nosotros, pues, o nos ponían una buena o algo por el estilo. Pero ya, hasta ahí. Pero si nuestro hijo o nosotros en su momento nos lastimaban, nos pegaban o nos decían algo y no nos desquitábamos, ahí sí los papás tenían toda la facilidad, el derecho, la autoridad de ir y pedir justicia para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no habíamos hecho nada. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú como papá o como mamá fuiste con tus hijos y cuando ellos no respondían, tenías tú la autoridad y te sentías en la seguridad de decir, ¿sabes qué? No, mi hijo respetó, mi hija respetó y ellos se lo agredieron o la agredieron, etcétera, etcétera. Y tenías la posibilidad de defenderles. Ahora imagínate con nosotros, como hijos de Dios. Si nosotros ya nos fuimos y desquitamos con los demás, ya Dios no puede hacerle nada, porque pues, la venganza fue tuya, tú ya te desquitaste, ¿sí?
el para qué entra. Si tú prácticamente lo hiciste a un lado para hacer lo que tú querías hacer. Pero si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no decimos nada, ahí tiene todo el derecho Dios de tomar justicia. Por eso Dios dice, deja la venganza es mía, no hagas nada, perdona, o sea, quítate la piedra de encima, perdónalo tú, que la venganza es mía. Sí, ahí es donde Dios sale. Ahí es donde entendí más la situación de que Jesús decía, soy manso y humilde. Sí. Ahí es donde entendí más esas palabras de manso y humilde. Sí. ¿Por qué? Cuando a Jesucristo estaba ante Pilatos y no contestó. Y les decía, pero estás viendo lo que te están diciendo, que no sé qué, y tú no contestas nada. Y Jesucristo se quedó callado. Pilato se asombró. Dice, pues, ¿quién es o qué? ¿No? Está viendo que le están tundiendo a palos y todavía no dice nada. Sí, y yo te soy honesta, cuando me decían a mí así, yo siempre decía, no, una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. No, siempre decía yo así, en ese tiempo de antes de ser cristiana. Cuando empecé a entender todo esto, de qué se trataba, es el hecho sencillito de para qué hablas si quien va a hablar por ti es Dios. ¿Para qué te peleas si quien va a tomar la justicia es Dios? ¿Para qué estás discutiendo si quien va a discutir por ti es Dios? Yo de ahí me aprendí a estar callada. ¿Qué me dicen? ¿Qué me tornan? ¿Qué me...? Sí, yo nada más los oigo. Pero en mi mente estoy, ¿ya escuchaste, Señor? Mira lo que me están diciendo. Mira esto, mira aquello. Te lo dejo en tus manos. Ahora sí que te conozca como yo te conocí, para que pueda saber lo que yo sé. ¿Sí? Y ya, me quito de problemas. A quien le corresponde es a Dios. Otra cosa que me enseñó en este tiempo, sí, me ayudó mucho el permanecer callada, porque me enseñó a escuchar lo que se dice, a escuchar lo que se habla. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a la iglesia y estamos orando, maldecimos, decimos mal de las personas, las juzgamos, las criticamos, casi queremos que caiga este fuego del cielo y los queme, ¿sí? Sobre todo a las personas que no, por ejemplo, los rateros, los corruptos, las personas que están en autoridad, que no hacen lo que nosotros queremos, etcétera. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros no les decimos cosa y media cuando estamos orando? O si fulanita nos hizo algo, cuando estamos orando le decimos, reprende la señora, hazle esto, hazle aquello, hazle más allá. Sí. Hoy que me he quedado callada, que Dios me ha mandado a callarme, yo me he fijado eso en las oraciones, porque Dios me dijo, cállate que quiero que prestes atención a la oración que dicen, para que veas lo que hay en los corazones de mis hijos. Primeramente en mí, ¿sí? Primeramente en mí, porque yo tengo que ponerme primero a cuentas con Dios, ¿sí?
No puedo estar viendo a la gente de afuera si yo no me vi primeramente a mí, si no me puse yo y le pedí perdón a Dios. Pero ya después de esto, cuando estoy en la oración, ¿sí? Me doy cuenta de qué tenemos en el corazón. Jesucristo perdonó, tenía amor, tiene misericordia en su corazón, porque si no fuera misericordioso, yo no sé cómo nos estaría yendo. Pero Dios nos perdona, está al tanto de nosotros, nos cuida, nos protege, nos equivocamos y Dios todavía ahí está apapachándonos, todavía ahí está con nosotros. Dios está con nosotros y nosotros bien, gracias. ¿Sí? Y cuando mi hermano o nuestro hermano o nuestro enemigo, como tú le quieras llamar, nos hace algo, dice algo, nosotros ya queremos casi que se condene y que le caiga fuego del cielo. Sí, que Dios lo desaparezca. Entonces, ¿dónde está que somos seguidores de Cristo? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde? Si nosotros lo que queremos hacer es que Dios lo desaparezca. Sí. Yo anteriormente oraba así. Le decía, ay, Señor, es que esto me cae gordo, esto no lo soporto a esta persona. Mira, mejor aléjalo de mí, no quiero saber nada, etc. Tremendo. O si fulanita me había hecho enojar, sí, por situaciones diversas. Ay, Señor, pero es que hay mucho hipócrita, hay mucho esto. Y estaba échele y échele a los demás, ¿sí? Pero ahorita que Dios me dijo, cállate y escucha, yo me quedo sorprendida de cómo oraba yo antes. Ahora lo que digo es, Señor, hágase tu voluntad. Ya no sé si pedirte, Señor, que los perdones, porque yo no sé cómo va a ser tu trato con ellos. Ya no sé decirte, Señor, pero lo único que te pido es que te conozcan como yo te conozco. Que te hablen como yo te hablo. Sí. ¿Por qué? Porque yo no te puedo estar diciendo algo de que yo no he estado haciendo. Entonces le digo así a Dios, Señor, pues tú los conoces, tú sabes qué piensan, qué sienten, qué quieren. Y sobre todo tú sabes el propósito que tienes con ellos. ¿Qué te puedo estar diciendo yo que hagas? Si yo sé que tú lo sabes, ¿qué me corresponde? Darte gracias porque tú ya me escuchaste desde antes que salieran las palabras por mi boca, tú ya me escuchaste. ¿Qué te pido? Pues que les ayudes. Sí, ayúdalos también. Porque así como yo me equivoco, así ellos también se equivocan. Cuesta, se dice fácil, sí se dice fácil, pero ya cuando lo pasaste. Y aún así, te soy honesta, hay momentos en que sigo hablando igual, hasta que Dios no me calle y me dice ya. Sí, es cuando digo, sí, cierto, Señor, perdóname. Y ya me pongo yo a cuentas con Dios. Sí. Lo que también Dios me enseñó es orar en entendimiento. Muchos que tienen el don de lenguas, cuando hablas una lengua que no conoces, a través de la oración y por la influencia del Espíritu Santo, queremos orar en lenguas, estando en la iglesia o estando cuando estamos nosotros orando por los demás. Pero ¿cómo te van a decir sí, amén? Si no lo estás haciendo con entendimiento. Cuando oras en lenguas, ora entre Dios y tú y Dios. ¿Por qué? Porque es unas lenguas que solo el Espíritu Santo las conoce para que tu espíritu hable con Dios. Es eso.
ponte a orar, pídele al Espíritu Santo que te guíe y todo. Pero fíjate que otra cosa que me enseñó Dios manteniéndome callada, que el orar con entendimiento no es orar nada más de acuerdo a tu lengua. O sea, por ejemplo, en español, los que hablamos en español, sino orar con entendimiento es prestarle atención a tu hermano que está orando. Yo no lo entendía así, te soy honesta, porque luego me decía Dios, es que uno ora por jitomates, otro por aguacates, otro por cebollas, sí, y yo decía, pues, ¿por qué no? Si todos estamos orando sobre un tema. Pero si te prestas atención a lo que está orando, en la palabra dice que tú tienes que decir sí, amén, confirmando, afirmando y pidiéndole a Dios lo mismo que tu hermana o tu hermana está pidiendo. Sí. Pero yo lo que hacía era, por ejemplo, que uno estaba diciendo, Señor, perdónalos porque no han sabido buscarte, etcétera, ¿no? Yo le decía, sí, Señor, mira, ayúdales en esto, en esto, en esto. Mira esto que les hace falta esto, les hace falta. O sea, ya no prestaba atención en la oración que estaba haciendo mi hermano. Pues, tenía yo mi propia oración, ¿para qué? ¿No? Varias veces Dios me dijo, ¿ya escuchaste a tu hermano? ¿Ya escuchaste a tu hermana? A ver, ¿qué es lo que estuvieron pidiendo? Y yo escuchaba, te soy honesta, al último, al que estaba recién. Mira, Señor, te pidió esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque acababa de escucharlo. Pero al que había orado primero, ni idea de lo que había orado. ¿Por qué? Porque estaba tan metida en la oración diciéndole a Dios lo que tenía que hacer, que ni por en cuenta siquiera. Sí. Cuando Dios me calla y me dice, escucha, oye, ponle atención, ora con entendimiento, empiezo a escuchar a mis hermanos. Condenación, juicio, crítica. De acuerdo a la palabra de Dios, dice que Dios pone y quita reyes, que Dios es el que da autoridad a los que están en autoridad. De acuerdo a la palabra. Y yo, ¿quién soy como para juzgar a alguien que no me pertenece a mí? ¿Quién soy yo? Como para pedirle a Dios que venga y lo condene. ¿Qué tal si se arrepiente y la que se condena soy yo? ¿Qué tal si le dice, oye Señor, te acepto en mi corazón, me arrepiento de todo lo que he hecho, ayúdame tú a buscarte? Y la que juzgó fui yo. Y la que dijo, Señor, que le caiga este fuego del cielo, fui yo. ¿A quién crees que van a condenar? ¿Al que se arrepintió o a mí? Que yo creo que estoy haciendo bien. Sí. Dios ve todo eso. Cuando Dios me dijo, cállate, eso me enseñé. A orar con entendimiento, a escuchar más allá de las palabras de mis hermanos. Hay momentos en que decimos, Señor, te pido por fulano, por sultano, por mengano, porque son, pon tú que no se porta bien, que está en el alcoholismo, que está en la adicción, X. Sí. Pero estamos orando para que Dios lo haga
como nosotros queremos. ¿Te has puesto a pensar si a un alcohólico Dios lo saca de ese alcoholismo y tú eres dependiente de ese alcohólico? ¿Qué va a pasar? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar si alguien tan agresivo que tú ya tienes ¿cómo decirte? La situación de aceptar tanta agresividad y esa persona cambia? ¿Qué va a pasar contigo que te volviste adicta o adicto a la adrenalina que generaban esa violencia? ¿Te has puesto a pensar que si Dios los cambia de inmediato, que es un decir, que si Dios los cambia de inmediato, ¿qué vas a hacer tú? Si ya te quitaron el pretexto de seguir criticando, de seguir echándole y de no hacerte cargo de tu vida. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? ¿Ya te pusiste a pensar cuando andas detrás de una relación destructiva, que sabes que no hay, ¿cómo decirte? Que no hay futuro en esa relación? Que te lo digo porque Dios ya me lo puso a pensar, ya me lo hizo ver también, sí. Que ya no tiene futuro esa relación. Y tú sigues y sigues peleando, diciendo, queriendo, haciendo las cosas de acuerdo a como tú piensas que está correcto. Y Dios toca a la otra persona y se va. O se vuelve sano. ¿Qué vas a hacer tú? ¿En qué broncas te estás metiendo? Fíjate que cuando Dios me empezó a enseñar todo esto, cuando Dios me dijo todo esto, yo me quedé sorprendida. Porque dije, sí es cierto, Señor. Tienes toda la razón. Te dejo a ti, a la otra persona, que obres como tienes tú que obrar, como tú ya tienes planeado, y me empiezo a preocupar por mí. Perdón, ¿qué hay en mí que quería yo cubrir haciéndome cargo de la vida de otra persona, en lugar de hacerme cargo de la vida mía, tanto física como emocional y como espiritual? ¿Por qué? Porque es bien lindo cuando tú le echas y le echas y le echas y le echas a la otra persona. Cuando estás orando y orando con Dios y a Dios le pides por esa persona. Señor, hazle así, Señor, hazle asado, Señor, conviértelo, Señor. Sí. ¿Y tú no estás preparado? Fíjate que hubo una vez que yo le dije a Dios, oye, Señor, mira que un avivamiento del Espíritu Santo para que todos nos pongamos bien, para que todos nos acerquemos a ti, que no sé qué tanto, para allá y para acá. Yo le pedía por todos. Y agarra y dice, Dios, para un momento. Y me quedé. Dice, ¿y están preparados? Y yo me quedé pensando, Señor, ¿tú crees que no estamos preparados? Y me la repite. ¿Tú crees que sí? Y empiezo a ver detalle por detalle. Y empiezo a ver también mi vida. Sí.
mi vida en oración, porque te diré que para que se venga un derramamiento del Espíritu Santo, tienes que dedicarte a la oración, tienes que confiar en Dios, tienes que tener fe. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos fe? Aún diciendo que creemos en Dios, no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque queremos las cosas a nuestro modo, no al modo de Dios. Queremos que se hagan las cosas como nosotros pensamos, no como Dios quiere. Yo te voy a invitar a que por el día de hoy agarres y escribas, porque es que es bien hermoso cuando empiezas a revisar. Agarres y escribas. ¿Cuántas veces le has creído tú a Dios realmente? ¿Qué tanto le crees realmente a Dios? Si le crees a Dios, no hay duda, no hay miedo, hay amor, hay perdón, hay misericordia. ¿Sí? Tú me vas a decir, oye, Mar, pues no juegues. Eso es creerle a Dios. Eso es creerle que Dios es el que te va a ayudar. Desde antier, Dios me está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Desde hace una semana, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. ¿Sabes cuántas veces viene en la Biblia ese? 365 días. Perdón, 365 veces, al igual que la vida. ¿Por qué? Porque todos los días le tenemos miedo a algo. Todos los días. Persona que no ha temido, ¿sí? No le creo. Gente soberbia, ¿sabes por qué es la soberbia? Por miedo. Gente celosa, ¿sabes por qué son los celos? Por miedo. Gente que se siente culpable, ¿sabes por qué es? Por miedo. Gente ansiosa, ¿sabes por qué es? Por miedo. Y así te puedo ir mencionando muchísimas cosas. Y la palabra de atrás, o sea, haz de cuenta, soberbia. Y la palabra de atrás es miedo. Vanidosa. Y la palabra de atrás es miedo. Sí. Ponle cualquiera. La palabra de atrás es miedo. Porque nosotros, en el momento en que se vino el pecado al mundo, sí, en el primer momento en que Adán y Eva pecaron, tuvieron miedo. Miedo a hacerse cargo de sus propias vidas. Miedo a hacerse responsables de su equivocación. Miedo a hacerse responsables de todo lo que estaban viviendo. Eso es lo que está pasando. El primer problema, independientemente de la astucia de la serpiente, fue el miedo. Fue el miedo. Ponte a pensar, ¿tú qué has hecho por miedo? Miedo a quedarte solo o sola, miedo a que no te hagan caso, miedo al rechazo, miedo al abandono. ¿Hasta dónde has caído por ese miedo? ¿Cuántas veces has querido agradar a alguien para que al menos te diga, ay, perfecto, qué bueno, sigue adelante, que te dé su aprobación?
Es increíble, palabra que es increíble. Ya ahorita te soy honesta, yo quería hacer un video donde realmente dijera, ¿no? Algo que como prédica, como algo así, que te diera conocimiento. ¿Y sabes lo que me dijo Dios? No en tu conocimiento, sí en mi sabiduría, en la sabiduría de Dios. Dios, a través de estos videos, lo que voy a estarte compartiendo y lo que quiero, primero Dios, que me lo dé, sí, que me dé esas palabras para poderte compartir, es el hecho de que te voy a decir lo que Dios a mí me ha enseñado. Yo no me puedo quedar callada con todo lo que Dios me ha ido explicando y enseñando. Yo soy de las personas que le pregunto a Dios, oye, ¿y por qué no te creyeron? Oye, ¿y por qué no te hablan? Oye, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero todo lo relacionado en la relación entre Dios y el ser humano. Todo tengo. Una vez un pastor dijo, ¿y cómo se me quedó grabado eso? Te soy honesta, que agarró y dijo, si yo hablara con Dios, yo le preguntaría el porqué de las guerras, el porqué de quién sabe, pero pura cosa histórica, pura situación así. Y agarré y yo me quedé y le digo a Dios en ese instante, oye Señor, yo nunca te he preguntado eso, ¿verdad? Solamente creo que sí hubo una vez que yo le dije, oye Señor, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta violencia? Y fue cuando Dios me dijo, porque yo no estoy ahí en sus corazones. Porque se alejaron de mí. Porque ya no me aceptaron. Ay, sentí horrible y aún así tal vez siento horrible cuando Dios me lo ha dicho. ¿Sí? Pero de ahí en fuera yo nunca pregunto por qué guerras, por qué esto, por qué aquello, Señor, por qué. ¿Sí? No me gusta. Porque soy una persona muy ansiosa. Y si yo le estoy preguntando a Dios, lo único que me provoca es ansiedad. Entonces yo lo que le digo a Dios es, Señor, me duele esto, Señor, mira, ayúdame en esto, Señor, mira esto. Ponme a las personas que tú quieres que yo hable, etcétera, ¿no? Pero trato de sacarme, de irme. Y Dios hace poco me dijo, quita tus ojos del mundo. No escuches lo que el mundo dice. Van a venir varias cosas, pero no escuches lo que el mundo dice. Veme a mí, mantén tu mente en mí, escucha mi voz, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me centro en Dios, todo lo que pasa alrededor no me causa ansiedad. Porque el único que es 100% seguro es Dios. El único que está cuando lloro, cuando pego de gritos, cuando me están lastimando, cuando me duele algo, es Dios. El único que está conmigo es Dios. Como dice él, no temas, yo estoy contigo. Y si es cierto, ¿cuántas veces no en esa soledad que luego pasamos, no sabemos qué hacer? Yo empiezo a platicar con Dios. Oye, Señor, esto, oye, Señor, aquello, oye, Señor, más allá. Y empiezo a hablar con Dios. Porque el único que sé seguro que me está escuchando es Dios. Así me pare en la madrugada, así me ponga. Mira, hay momentos en que es tanta la situación que traigo en mi cabeza que empiezo a hablar con Dios y a entregar. ¿Sabes qué, Señor? Ahí está. ¿Sabes qué, Señor? Mira, me preocupa esto. ¿Sabes qué, Señor? Mira esto. Y me pongo a llorar, palabra que me pongo. Me decían, ¿cómo tú que padeces de ansiedad y que luego eres medio hipocondriaca, cómo pasaste la pandemia? Y yo dije, tranquila,
Y no me había puesto a pensar, palabra que no me había puesto a pensar. Pues, hasta ese día que me dijeron, yo me quedé y dije, sí es cierto, ¿cómo lo pasé? Y le digo, pues será porque en ese tiempo yo estaba más apegada a Dios. Me ponía a platicar con Dios, hablaba, le decía, le tornaba, me quitaba mis miedos, todos se los entregaba, lloraba con Él, todo. Y así la pasé. Luego nos salíamos, regresábamos, andábamos tranquilos. Sí, había momentos en que me entraba la ansiedad, pero Dios estaba conmigo. Y fíjate cómo Dios es tan maravilloso. Yo te invito, palabra que te invito, vamos a seguir haciendo porque tengo un montón de cosas que platicarte. Vamos a seguir haciendo estos videos, no en mi conocimiento, sí en la sabiduría de Dios. Sí, yo te invito a que platiques con Dios. A lo mejor tú me dices, es que no me va a contestar, tú no te preocupes, eso es asunto de Dios, cómo te conteste. Pero vas a entender que es Dios quien te contestó. Sí, tú entrégale a Dios tu corazón y pídele perdón de lo que hayas hecho. Sí, pídele perdón. Dios es infinitamente bueno. Conoce desde que nos acostamos hasta que nos levantamos y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Él nos conoce completamente nos conoce. Sabe lo que pensamos, sabe lo que tenemos maquinando en nuestra mente, sabe lo que sentimos, sabe los rencores y resentimientos que guardamos, sabe muchas cosas, te conoce. Él te creó, ¿sí? Entonces Él sabe y conoce completamente. Yo te invito a que vayas conociéndolo tú a Él. Sí. Primero, que lo aceptes en tu corazón, que platiques con Él, que hables con Él. Después, que vayas leyendo su palabra para que te enteres cómo vivir en un mundo espiritual, para que te enteres quién es Dios, ¿sí? Cómo vivió las 3 etapas de Dios. Primera, el Padre, Antiguo Testamento. Segunda, los evangelios, cuando Jesucristo estuvo. Tercera, de Hechos en adelante, cuando el Espíritu Santo está trabajando, que se quedó con nosotros. Si tú te enseñas a conocer esto y estás platicando, estás hablando, estás diciendo, tú mismo vas a distinguir cuándo es el Padre, cuándo es Jesucristo y cuándo es el Espíritu Santo. Increíble, pero es cierto. Y también vas a sentir cuándo es el enemigo que se quiere meter en la conversación. Pero pues Dios es el que ve, Dios es el que oye, Dios es el que sabe todo lo visible y lo invisible. Así es que yo se lo dejo a Dios, que sea Dios quien nos reprenda. Sí, pero en serio, dicen que los que somos seguidores de Cristo somos unos locos. Y sí es verdad, para nosotros para el mundo somos unos locos, unos incomprendidos. Sí, yo te invito a que conozcas ese lado de Dios tan precioso. Bueno, pues te dejo, que Dios te guarde y te bendiga. Espero nuevamente el día de mañana, es viernes. Intentaré hacer un video. No te digo a qué horas porque como puede ser en la mañana, puede ser a esta hora. Entonces, pero sí te invito a que lo busques en mi página. Sí, voy a seguirlo subiendo a YouTube. Si quieres buscarme en YouTube, estoy como Maru Vargas. Sí, entonces ahí me vas a localizar, ahí me vas a ver, ¿no? Porque hay muchos videos ahí que te invito a que los veas a ver. Si de todo lo que se ha hablado, aunque sea una palabra, te llega a tu corazón,
Te invito a que busques, sí. ¿Por qué? Porque no es en mi conocimiento, te soy honesta. No es en mi conocimiento. Luego me dicen, ay, Maru, es que sabes. No, yo no sé nada. Yo te soy honesta, no sé nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone las palabras en mi boca. Dios es el que pone las ideas en mi mente. Así es que Dios es el que va a tocar tu vida con una palabra que conozcas y que llegue a tu corazón. Con esa palabra vas a conocer a Dios. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Estamos al tanto. Bendiciones.